Muy buenos días, estudiantes. Les saluda el profesor César Rivera del Colegio Bertolt Brecht, y en esta oportunidad vamos a ver el tema de la cuantización de la carga eléctrica. Muy bien. En primer lugar, vamos a recordar que la cantidad de carga eléctrica se debe justamente a la acumulación de electrones que pasan de un cuerpo a otro. Por ejemplo, al frotar el pelo con un globo, o la fricción, por ejemplo, de los zapatos con la alfombra, ¿no? Frente a estas situaciones, ¿cómo evitar, por ejemplo, las cargas eléctricas por fricción si estamos en el hogar, en la casa? ¿Y cómo detectar si un cuerpo está o no electrizado? ¿Y de qué manera podemos conocer la cantidad que podría causar daños al cuerpo? Entonces, todas estas situaciones en la clase del día de hoy nos va a permitir justamente poder explicar de alguna u otra manera de qué trata la situación de la carga eléctrica. Algunos datos importantes que hay que tener en cuenta. Primero, que la carga eléctrica del electrón es negativo solamente por convención y es igual a 1,6 por 10 a menos 19 coulomb, mientras que la carga del protón es positivo por ser diferente al del electrón y tiene simplemente una carga de más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Asimismo, en esta parte vamos a utilizar prefijos o cantidades que van a sustituir a expresiones de muy grande valor o de muy pequeño. Por ejemplo, tenemos los milicoulomb en este caso, que van a ser igual a 10 menos 3 coulomb, o el microcoulomb o el nanocoulomb, que son cantidades usadas frecuentemente en esta parte de la electrostática. Muy bien. Ahora sí vamos a ver la cantidad de carga eléctrica. Si nosotros analizamos un cuerpo, al inicio siempre se encuentra eléctricamente neutro. ¿Qué significa eso? Que su carga eléctrica es cero, ¿no? Indica que la cantidad de electrones y la cantidad de protones son iguales. Pero en el proceso, por ejemplo, de fricción, de frotación, se produce una transferencia de electrones de un cuerpo a otro. Gana el que es eléctricamente, eh, tiene mayor electronegatividad o mayor capacidad de ganar electrones, como por ejemplo el plástico, ¿no? Frente a la lana. Entonces, si imaginariamente decimos que una varilla de plástico gana un electrón, entonces adquiere justamente la carga del electrón. Pero, ¿cuánto es el valor del electrón? El valor del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, tendríamos que multiplicar ese electrón por su valor. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, si gana 2 electrones? Entonces, su carga sería la de justamente de 2 electrones, ¿no? Y eso sería 2 por menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y nos sale ahí menos 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto significa de que la carga que adquiere un cuerpo siempre será un múltiplo del valor del electrón. Entonces, eso nos va a llevar justamente a plantearnos nuestra fórmula matemática que utilizaremos para poder calcular la cantidad de carga eléctrica. Entonces, matemáticamente podemos decir, en conclusión, que la cantidad de carga de un cuerpo es un múltiplo de la carga del electrón. Nuestra fórmula quedaría de esta manera. La carga que adquiere un cuerpo sería más menos n, que es justamente la cantidad de electrones que tendría que haber ganado o perdido un cuerpo cuando se electriza. Donde el valor de Q es la carga que adquiere el cuerpo, n es la cantidad de electrones transferidos y Q sería la carga eléctrica que presenta el electrón. Hay que tener en cuenta que en este proceso de electrización, lo único que pasa de un cuerpo a otro son los electrones. Por lo tanto, no podemos hablar aquí todavía del protón, ya, sino más adelante. Ahora, decimos que es más cuando el cuerpo pierde electrones, ¿no? Es decir, al perder electrones, se queda con cargas positivas, ¿no? Y se carga negativamente cuando el cuerpo gana una cantidad de electrones. Ahora, despejando de esta misma fórmula,
ya al despejar de esta misma fórmula, podemos nosotros también deducir o concluir que N es igual a la carga que tiene el cuerpo entre la carga eléctrica del electrón. Entonces, de esa manera podríamos nosotros saber cuántos electrones adquiere o tiene un cuerpo. Ahora, ¿cómo explicar, por ejemplo, que una bolita de tecnopor ya se acerca en una primera instancia a un cuerpo electrizado, como esta varilla que está aquí cargado negativamente, ya, pero después, mira, es rechazado? No es que aquí sea una cuestión de imagen, pero esto es lo que realmente sucede, ¿ya? Muy bien, al inicio la bolita está eléctricamente neutra, ¿no? 3 positivos y 3 negativos, ¿ya? Cuando se acerca al cuerpo electrizado, lo que hace el cuerpo electrizado es quitarle justamente esas cargas de más, de tal forma que los dos adquieren la misma carga eléctrica, es decir, los dos se vuelven negativos. Y al volverse los dos negativos, ¿qué ocurre entre ellos? Una repulsión. Entonces, al inicio se atraen porque tienen cargas diferentes. La bolita se carga por inducción. Sus cargas se polarizan, positivas para un lado, atraídas por la varilla, y negativas hacia el otro lado. Pero una vez que entra en contacto, las cargas pasan, las negativas pasan hacia la bolita, ¿ven? ¿No? Y la bolita adquiere ahora una carga negativa. Con negativa de la varilla, entonces, ¿qué se genera? Una repulsión. Entonces, de esta manera explicaríamos al inicio, uno, ¿por qué se atrae? Porque tienen cargas diferentes. Y al final, ¿por qué se rechazan? Porque los dos adquieren cargas del mismo signo. Un segundo ejemplo. Si una varilla de plástico adquiere una carga ganando, por ejemplo, 4 por 10 a la 20 electrones, una cantidad bastante considerable, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de carga que adquiere el cuerpo? ¿No? Entonces, nosotros ya habíamos visto que la cantidad de carga de un cuerpo es justamente el múltiplo del valor del electrón. Entonces, si aplicamos nuestra fórmula, podríamos decir que la carga sería negativa. Primero, ¿por qué negativa? ¿Por qué escogemos negativa? Porque justamente me dice que gana electrones. Si un cuerpo gana electrones, se carga negativamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones gana? 4 por 10 a la 20, y eso multiplicado por 1,6, que sería el valor del electrón. Y al multiplicar, ¿no? Tendríamos 6,4 y múltiplo de 10, 10 a la 20 por 10 a la menos 19, tenemos 10 a la 1, o simplemente 10, y 6,4 por 10 tendríamos un valor de 64 coulomb, ¿no? Que sería la carga eléctrica final del electrón. Muy bien. Pero profesor, ¿qué significa o qué entendemos por un coulomb? Ya sé que es una carga eléctrica, pero ¿qué va ahí? ¿Qué se tiene? Vamos a verlo en un ejemplo. Si nosotros frotamos el globo con el cabello, este adquiere una carga eléctrica de un coulomb, me dice la situación, ¿no? ¿Qué significa un coulomb? Es decir, ¿qué cantidad de electrones se han transferido del cabello al globo en ese proceso de electrización? ¿No? Hay que entender de que cuando un cuerpo se electriza, lo que se transfiere son electrones, ¿no? Entonces el cabello se queda cargado, me dice, positivamente, ¿no? La pregunta es, ¿qué cantidad de electrones se han transferido? Entonces utilizamos despejamos, mejor dicho, despejamos el n de la fórmula y nos quedaría así, ¿no? Que n es la cantidad de carga entre la carga del electrón. Si la carga simplemente es un coulomb, ¿ya? Entonces tendríamos que dividir 1 entre 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Si nosotros dividimos, nos va a salir 6,25 por 10 a la 18 electrones. Esta cantidad es una cantidad inmensa, que son trillones. 1 millón son 6 ceros. 2 billones, o un billón serían 12 ceros. Y un trillón sería justamente 18 ceros, ¿no? O sea, más o menos el 6 seguido de 18 ceros, que serían 6 trillones de electrones, es lo que justamente me indica la cantidad de un coulomb de carga eléctrica. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí sería la clase del día de hoy y nos vemos la próxima.